Yo sé que estamos very excited. Llegó otra venezolana. Ya estamos muy emocionados. We are very excited, Pero nos vamos a tratar de centrar por un momento en la palabra. but let's try to focus for a moment on the word. Amén. Amen? Yo sé que a veces nos cuesta. I know it's a little difficult at times, Estamos felices y de verdad que estamos felices. and we are very glad. A veces la gente piensa que yo lloro de tristeza, Sometimes people think I cry out of sadness, pero en realidad para mí es emocionante but really it is very exciting ver las naciones de la tierra viniendo delante del Señor. to see the nations of the earth coming before the Lord. Mi llamado profético es sobre naciones. And my prophetic calling is over nations. Así es que es imposible no ver las naciones reunidas y no poder emocionarme, estar llena de gozo y manifestarlo con lágrimas. So it is impossible to see the nations united and not manifest that with excitement and tears. El salmista en el Salmo 2 que acabamos de leer, The psalmist in Psalms 2 that we just read en el verso 7 hizo una verse fuerte 7, declaración. made a strong declaration. Él dijo, yo publicaré el decreto. Says, I will Jehová me I ha will dicho, declare. mi hijo eres tú. declare the Lord's decree. He said to me, you are my son. Fíjense cómo inicia el salmista diciendo, yo voy a declarar lo que el Señor me ha dicho. And pay attention to how the psalmist says, I will declare what the Lord has said. Y él dice, Dios me dijo And he says, the Lord said que yo era su hijo. to me, you are my son. Puedes repetir conmigo, Can you yo soy repeat that? hijo de Dios. I am son and daughter of God. Somos hijos de Dios. We are children of God. Y él dice, yo te engendré hoy. He says, I made you today. Y luego, a causa de que eres hijo, And because you are son, pídeme. ask me. Este es uno de los salmos más tremendos These are en one of the este greatest tema. psalms in this. Pídeme, Ask me. pero no me pidas cualquier cosa, But don't just ask me anything, porque yo tampoco te voy a dar cualquier cosa. because I'm not just going to give you anything. Pídeme Ask me, y te daré por herencia and I will give you by inheritance las naciones de la tierra. the nations of the earth. ¿Sabes que con esta declaración Do you know that with this declaration, es imposible que nosotros tengamos un paradigma de pobreza? it is impossible for us to have a mentality of poverty? Porque nosotros somos dueños de toda la tierra de acuerdo a esta Because we palabra. are owners of the whole earth according to this word. Para nosotros no hay límites geográficos. There are no geographical limits for Para us. nosotros no hay límites políticos. There are no political limits Aquí for la us. palabra dice, pídeme The word says, ask me, y yo te voy a dar a ti como una herencia and I will give you as inheritance las naciones de la the tierra. nations of the earth. Aquí cuando habla de pedir, And when it's speaking here about asking, ha sido precedido de la declaración, tú eres mi hijo. it's coming from the declaration of you being a son. Entiende esto. So understand this. La razón por la cual nosotros podemos venir delante del Señor plenamente The confiados reason why we can come in confidence before the Lord es porque somos is hijos. because we are children. Somos hijos. We are His children. Somos lavados por su We sangre. have been washed by His blood. Hemos recibido el Espíritu que clama, Abba Padre. We receive the Spirit that declares Abba Father. Somos hijos. We are children. Pídeme. Ask me. En hebreo esta es una palabra In interesante Hebrews, there's an interesting word porque implica because it implies no solamente el deseo de recibir, not just the desire of receiving, pero también la capacidad para inquirir, but the capacity to inquire, de buscar. to look for, to Y esto search. tiene que ver con conocer o reconocer la voluntad de Dios. And this has to do with recognizing or knowing the will of God. Cuando en el Nuevo Testamento Jesús hablando a sus discípulos les enseñaba acerca de la oración When in the New Testament, Jesus speaking to the disciples taught them about the prayer, y decía que nosotros lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús nos sería concedido. and said, whatever we ask the Father in the name of Jesus will be given. Muchísima gente ha enseñado y aún ha creído que esto tiene que ver con cualquier cosa que tú Many pidas. people think and still believe that this has to do with anything you ask for. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios es un Padre responsable? But how many of you know God is a responsible Father? Y de la misma manera como tú, siendo un padre, una madre responsable, no le darías
aquello que puede dañar la vida de tu hijo simplemente porque es hijo. And in the same way as you being a good father or mother would not give to your son or daughter anything that will harm their lives, De la just because misma they're manera children, Dios hace con the nosotros. same way God does with us. Muchísimas veces pedimos cosas fundamentados en nuestra, permíteme usar esta palabra, en nuestra ignorancia, Many times we ask for things based on our ignorance basados en nuestro deseo de consumo. or our desires to consume. Simplemente pedimos cosas que nosotros no visualizamos cómo pueden operar en nuestra vida a lo largo del tiempo. We simply ask for things that we do not visualize how they can affect us along the way. Pero Dios en su eterna misericordia But God in his eternal mercy no responde esas oraciones. does not respond these prayers. Dice aquí que Él nos va a dar una herencia. And it says here he's going to give us an inheritance. Y esa herencia tiene un nombre específico. And it has a specific name, Naciones. nations. Todos ustedes saben que yo vengo de un hogar cristiano, Many of you know that I come from a Christian home, pero nuestro corazón desde que éramos muy niñas, but our hearts since we were very young, Dios empezó a traer a nuestras vidas una visión sobre las God naciones. began to bring to our lives a vision over the nations. Y todo inició simplemente con el ministerio familiar que desarrollábamos. And it all started simply with the ministry of family that we developed. Mi mamá es todavía fundadora de iglesias. My mom still is a founder of churches. Y qué bendición era para nosotras poder acompañar a mi mamá desde muy pequeñas. Estoy hablando desde que yo tengo 7 años de edad. And it was such a blessing to be able to accompany my mother, and I'm speaking starting from 7 years old, Y poder ir a diferentes lugares, y estoy hablando de lugares muy pobres, and to go to many places. I'm speaking about poor places, comunidades muy pobres, communities that were very donde poor, tomábamos desde la primera casa hasta la última casa. where we would take from the first house until the last one. Allí empezó el corazón por las naciones de la tierra. And that is where the heart for the nation started. Una de las razones por las cuales no podemos latir con el corazón de Dios, que son las naciones, One of the reasons we cannot beat with the heart of God, which is the nations, es porque no podemos reconocer las necesidades que existen en la casa de is nuestro because vecino. we're not able to recognize the necessities in our neighbor's home. A pesar de ser cristianos y amar a Dios, Although we are Christian and we love God, nos hemos convertido en gente, ¿cómo es que se dice selfish en español? egoístas. Egoístas. We've become selfish people. Solo oramos por nuestras We necesidades, just pray for our necessities, oramos por los enfermos de nuestra the familia, people that are sick in our families, oramos por nuestros trabajos, our jobs, nuestra provisión our provision, y todo lo que tenga que ver con nuestro, mío, me está and anything that entendiendo. has to do with me, mine, I. Y por eso es que no podemos entender el corazón de Dios para este tiempo. And this is why we cannot understand the heart of God for this time. La Biblia hace una de las declaraciones más poderosas y más profundas, The Bible makes one of the most profound and powerful declarations, pero a la vez más sencilla. but at the same time very simple. Dios amó tanto, God loved so much. amó de tal manera He loved in such a way que tuvo la capacidad de dar lo que más amaba, that he had the capacity to give what he loved the most, porque su corazón era ver las naciones de la tierra because his heart was to see the nations of the earth viniendo al conocimiento de su palabra. coming to the knowledge of his word. Una iglesia verdadera, A true church, una familia cristiana verdadera, a true Christian family, una persona verdaderamente cristiana, a person that is truly Christian es una persona que puede entender is someone who is able to understand que para ver a las naciones de la tierra viniendo al conocimiento de Dios tenemos que darnos a nosotros mismos. that to see the nations coming before the Lord to his knowledge, we have to give ourselves first. Queremos una herencia. We want an inheritance. Por supuesto que todos queremos una herencia, Of course, we all want an inheritance. pero la mayoría de nosotros quiere una herencia constante y sonante. But the majority of us want a constant inheritance. Quiere una herencia en dinero, They want something in Sorry. money, una herencia que tenga que ver con una cuenta bancaria abultada, something that has to do with a bank account, una herencia que tenga que ver con an propiedades, inheritance that has to do with property, que tenga que ver con cosas. that deals with things. Y el Señor está diciendo, yo quiero entregarte una herencia. And the Lord is saying, I want to give you an Tú inheritance. eres mi hijo y por eso quiero entregarte mi You are herencia. my child, and I want to give you my inheritance. Y mi herencia, dice el Padre, son las And the naciones. Father says, my inheritance are the nations.
La siguiente pregunta sería, ¿estoy yo en capacidad de manejar esa The herencia? following question would be, am I able to handle that nation, ¿Os voy a the ser inheritance? o voy a ser como Esaú, Or am I going to be like Esau, que despreció la bendición del padre? that he took for granted the blessing of the father? despised. He despised. Jacob tenía, Isaac. Yo no sé qué me pasa hoy con el inglés y el I don't know what's español. going on today with the English and Spanish. Tuvo 2 hijos Isaac had 2 children, 2 kids, y uno de ellos and one of them simplemente menospreció simply despised los derechos que tenía como hijo the mayor. rights that he had as the oldest son. Volvemos a decir, David decía, tú eres mi hijo, David said, "You are my son. yo te engendré hoy. I made you today. Así es que pídeme, So ask me, porque yo te voy a entregar la herencia. because I will give you the inheritance. Pero mi herencia But my inheritance son naciones. are nations. La primera nación The first nation que Dios quiere entregarte es tu propia that nación. God wants to give you is your very own nation, El lugar donde the naciste. place where you were born. No nacimos en la nación que nacimos por casualidad. We were not born in the nation we were born in by mistake. Nosotros nacimos con propósito. We were born there with a purpose. Hay cosas que Dios puso en nuestra vida There are things that God placed in our lives que son respuesta exacta a la necesidad de that nuestra are tierra. an exact answer to the necessities of our nations. Hemos sido equipados sobrenaturalmente por Dios desde el vientre de nuestras madres And we have been equipped by God from our mother's wombs para ser respuesta de Dios a nuestra to nación. be an answer from God to our nation. Cuando Dios llamó a Jeremías, And when God called Jeremiah, dice la Biblia que lo llamó desde el vientre de su the madre, Bible says he called him from his mother's womb. pero lo colocó como profeta para And he naciones. placed him as a prophet for the nations. Pero le dijo, te voy a mandar a un pueblo. He said, I'm going to send you to a town. Y ese pueblo primariamente se refería a su propia And nación. primarily that town was speaking about his nation. Era una nación difícil, It was a difficult nation. era una nación terca, It was a stubborn nation. era una nación que no le gustaba oír la voz de It was a Dios. nation that did not like hearing the voice of God. Pero desde que Jeremías estaba en el vientre de su But madre, since Jeremiah was in his mother's womb, Dios empezó a formar el carácter de este hombre. God began to form his character. Y dice, te voy a dar a ti una frente dura. And he says, I'm going to give you a strong front. Te estoy mandando con gente que es dura de I'm servir. sending you to stubborn people, Pero yo te estoy haciendo a ti alguien más duro. but I'm making you even stronger. Estoy utilizando este ejemplo para que entiendas And I'm using this example so that you can understand que nosotros tenemos un diseño that we have a design que responde a la necesidad de nuestra that is nación. response to the necessity of our nation. Aún el llamado ministerial que Dios nos ha entregado Even the calling of your ministry that God has given es un llamado ministerial que responde primariamente a la necesidad de tu is nación. one that primarily responds to the necessity of your nation. Por eso es que cada vez que hablamos de misiones, This is why every time we speak about missions, y yo escucho a la gente que puede sentir mejor a Dios fuera, pero no en el lugar de asignación. and I hear that people can feel God outside, but not in the place of where they've been assigned. Yo sé que necesita un trato de Dios I know profundo, they need to be treated with God profoundly, porque el primer lugar de asignación es tu nación. because the first place of being of your assignment is your nation. Por eso es que cada uno de nosotros That's why each one of us, necesitamos ser muy sabios cuando hablamos de nuestras propias we have to naciones. be very wise when we speak about our own nations. Hay gente que con tanta facilidad There's people that so easily puede hablar mal de su propia can speak nación. negatively about their nations. Una cosa es reconocer que tengamos malos One thing gobernantes, is to recognize that we have bad governors, pero no tenemos un mal pueblo. but we do not have a bad nation. ¿Me está entendiendo lo Do que you quiero understand decir? what I'm saying? Reconocer el pecado de mi nación, To recognize the sin of my nation, of my nation no es hablar mal de mi nación. is not to speak bad about my nation. Pero cuando hablamos del pecado de nuestra But when nación, we speak about the sin of our nation, lo hablamos con dolor we can speak it with pain para que venga arrepentimiento sobre nuestra so that tierra. repentance can come over our land. Amén. Amen? Entonces, mi primera herencia es mi So my propia first nación. inheritance is my very own nation.
Pero aquí dice, no dice te voy a dar por herencia tu nación, And here it says, it does not say, I'm going to give by inheritance your nation, sino naciones, but the nations, naciones de la tierra. nations of the earth. Por eso vuelvo a repetir. That's why I say once Es more. imposible que con esta declaración tú tengas una mentalidad de It is pobreza, impossible that with this declaration you have a poverty mindset, que tú tengas una mentalidad encerrada. that you have a closed mindset. Hay gente que no es capaz de ir al otro lado de la ciudad. There's people who are not capable of going to the next side of the Es city. que queda tan lejos. It's just so far. Escucha, ¿sabes cuáles Listen. son los límites que tú tienes? Do you know what limits you have? Mira hacia el norte, Look to the north, mira hacia el sur, look to south, mira al este, al look to the oeste. east and west. ¿Puede tu mirada llegar al final de esto? Can your eyesight go that far? No. No, it cannot. Lo que quiere decir es que tus límites That means that your limits están solo en tu mente. are only in your mind. Porque aquí dice que las naciones de la tierra son mi herencia, Because here it says that the nations of the earth are my inheritance. son mi patio, They are my backyard, backyard. son mi jardín, They're my backyard. my garden, My garden. son los laterales de mi casa. Puedes en este día tú como Abraham In this day, can you, like Abraham, levantar tus ojos lift your eyes y mirar. and look? Antes del Señor poderle dar una promesa a Abraham, Before the Lord could give a promise to Abraham, Abraham tuvo que desarrollar una visión. he had to develop a vision. Y por eso el Señor le dice a Abraham, yo quiero que levantes los ojos. And that's why the Lord says to him, Abraham, I want you to lift your Esto no es eyes. solamente una postura. This is not just a posture. ¿Sabes que cuando la gente está deprimida, You know, mira hacia dónde? when people are depressed, where do they look? Si están mirando así, no miran. If they look like this, they're really not looking. Generalmente están así. Generally, they're looking like this. Y el Señor le dice a Abraham, levanta tus And the ojos. Lord says, Abraham, lift your eyes. Esto es un cambio de actitud. This is a change of Es la attitude. capacidad de desarrollar una visión. It is a capacity to develop a vision. Es la capacidad de ver las circunstancias que te rodean de una manera It's the diferente. capacity of seeing the circumstances surrounding you in a different way. Este no es mi estudio, pero hace un tiempo estudié este This pasaje. is not my study, but a while ago I did study this passage. Y una de las implicaciones que tiene la palabra en el hebreo And one of the implications the word in the Hebrew has es que cuando tú levantas tus ojos es igual que tomar el arco para lanzar una and it's flecha. that when you lift your eyes is the same as you taking a bow and arrow. Esta es una de las implicaciones en el original. In the original, that is one of the En implications. otras palabras, el Señor está diciendo, necesitas desarrollar una visión amplia. In other words, God is saying you need to develop a general, a wide vision. En Isaías dice, ensancha el sitio de tu tienda. In Isaiah it says, Move. Enlarge enlarge the area, your area, of your tent. the area of your tent. Está diciéndote, abre tu mente. It is saying open up your mind. Abre bien tus ojos para que tu mente pueda abrirse. Really open your eyes so that your mind can see. Te voy a dar a ti como posesión los confines de la tierra. Mira qué tremendo ese It says, I'm going to give pasaje. you as possession the corners of the earth. Look how tremendous this is. Tu límite son los confines de la Your tierra. limits are the corners of the earth. ¿Cómo te mueves? How do you move? ¿Cuáles son las decisiones que tomas? What are the decisions that you take? ¿Cuáles son los temores que te están oprimiendo? What are the fears that are holding you back? Podemos ser herederos de toda la tierra We can be inheritors of the whole earth. y sin embargo vivir confinados en un pequeño And espacio. however, still live confined to a small space. Porque no tenemos la capacidad de levantar los ojos. Because we do not have the capacity to lift our No es eyes. solamente levantarlos, pero también mirar. Not just lift them, but also look. Y mira lo que le dice el Señor a Abraham. And look what the Lord says to Abraham. ¿Puedes tú contar las estrellas? Can you count the stars? ¿Puedes discernir cada uno de esos micropedacitos que forman la Can you arena? discern the grains of the sand? ¿Puedes, Abraham? Can you, Abraham? No. No. Así es tu descendencia. In that same way as your inheritance. ¿Tú puedes ver eso Can you see that o no? or no?
yo no voy a responder por ti. I won't respond for you. Pero si tú no tienes la capacidad But if you do not have the capacity de verte a ti mismo to see yourself con una mano que alcance hasta los confines de with la a hand that tierra, can go to the corners of the earth, entonces haciendo a un heredero, so even being an inheritor, no puedes comportarte como alguien con you're herencia. not able to act like someone with an inheritance. Aquí es donde ha radicado el problema de la And iglesia. this is where the problem of the church has started. Y estoy hablando de la iglesia en And I'm general. speaking about the church in general. Porque nos hemos alimentado, Because permíteme we have decir, fed ourselves con una teología demasiado centrada en nosotros a mismos. theology that's too centered on just us. ¿Sabes tú que uno de los problemas de los hijos consentidos Do you know that one of the problems that spoiled children have es que ellos tienen incapacidad para mirar que los demás son importantes? is that they don't have the capacity to see that other people are important. Por eso es que se llaman consentidos. That's why they're called spoiled. Y me gusta la palabra en inglés, And I like the word in English. porque es igual que contaminado. That is the same as something that's contaminated ¿Sí o no? or ruined. En español suena In lindo, Spanish, it sounds all right. consentido. Pero en inglés But in English, es arruinado. it's someone that's ruined, spoiled, Alguien que está contaminado. someone that is Y contaminated. esa es la verdadera And palabra. that is a true word. Y la iglesia, con la enseñanza doctrinal que hemos tenido los últimos 50 And the años, church, with the doctrinal teachings that we have the last 150 years, ha sido contaminada. has been spoiled. Solamente pide para sus propias They just necesidades. ask for their own necessities. Y la visión más grande que And the tienen biggest vision they have, es un edificio muy it's grande a big building y nada más. and nothing else. Pero mi herencia But my inheritance son las naciones. are the nations. Mi herencia My inheritance son las are the naciones. nations. ¿Puedes decirlo? Can you say that? Mi My herencia inheritance son is las the naciones. nations. No estoy obligada I am not obligated a quedarme confinado to stay confined en un lugar to a place tan pequeño so small porque no puedo ampliar mi mente. just because I cannot open my mind. Dice la Biblia And the Bible says que a Abraham le fue contado por justicia su capacidad de creer. that Abraham was found faithful, his ability to believe. Solo por fe, Just through faith, él fue declarado justo. he was declared just. Solo por poder ampliar su Just visión. because he was able to amplify his vision. Lo que quiere decir What that means, que lo opuesto también es cierto. that the opposite is also true. Que si tú no puedes ampliar tu visión, That if you're not able to widen your vision, entonces se te considera injusto. then you are unjust. Solo porque Abraham pudo abrir su visión, Just because Abraham was able to open his vision, fue considerado por Dios un hombre he justo. was considered by God a just man, A righteous a man. righteous man. Dice que le fue contada por justicia. So he was counted as righteous. Solo la fe Just his faith nos puede abrir la puerta can open the doors a nuevas dimensiones, to new dimensions, tanto en el espíritu such in the spiritual world como en lo natural. as well in the natural. Lo espiritual The spiritual se va a reflejar en lo natural will show siempre. in the natural Si tú always. puedes abrir tu visión If you can open your vision a nivel espiritual, into a spiritual level, seguro que vas a impactar tu mundo. surely you will impact your world. ¿Cómo ves tu How do familia? you see your family? ¿Cómo estás criando a tus hijos? How are you raising your children? ¿Solamente para que vaya a trabajar 10 horas al día, Just so they can work 10 hours a day, tener una casa bonita, have a nice home, un bonito carro an okay car que se le echa a perder cada 3 meses that messes up every 3 months, para guardar un poquito en el banco para cuando se to enferme? save a little so when they get sick? Hermanos, los verdaderos cristianos The true Christians, brothers, levantamos a nuestros hijos lift our children para que llenen la so tierra, that they can fill the earth,
para que llenen la tierra, so they can fill the earth, que vayan donde tengan que ir, that they may go wherever they have to que go, hagan lo que tengan they que may do hacer, whatever they have to do, que se atrevan a decir lo que nadie se ha that they are atrevido a willing to decir, say what no one is willing to say, que se atrevan a vivir lo que otros no se that they atreven a dare to vivir, live what other people do not dare to live, porque somos gente de Dios, because we are people of God. somos gente de Dios. We are people of God. No podemos tener una doctrina fundamentada solo en el no puedo. We cannot have a doctrine founded on just I can't. Necesitamos una doctrina sana We need a healthy doctrine que nos enseñe todo lo que that podemos. teaches us everything that we can. Yo voy a repetírtelo otra vez. So I'm going to repeat that once more. Necesitamos una doctrina We need sana a doctrine that is healthy, que nos enseñe a vivir todo lo que that podemos. teaches us to live everything that we can. Lo que no podemos en What Dios we cannot in God es tan poquito. is very little. Se reduce a una sola cosa. It's reduced to just one thing. Si no produce vida, If it does not produce life, no lo quiero. I don't want it. No quiero andar con muertos encima de mí. I don't want dead people on top of me. Pero sabes, todo lo que produce vida, But do you know everything that produces life? todo eso me pertenece. Everything, all of that belongs to Voy me. voy terminando. Let me finish. En Mateo 28, 19, Matthew 28:19. el Señor le dijo a sus discípulos, The Lord said to his disciples, ustedes tienen que ir. you have to go. Pero inicia con una frase, por tanto, But he starts with this phrase, therefore, por tanto. therefore. Cada vez que encontramos este adverbio, And every time that we find this phrase, sabemos que hay una frase que adverb, precede. we know that there is a phrase that goes before. El verso anterior dice, The verse before that says, toda autoridad me ha sido dada. all authority has been given. Toda autoridad me ha sido dada. All authority has been given to Por me. lo tanto, Therefore, ustedes van. you go. Yo tengo la autoridad, dice I el have the Señor. authority, says the Lord. Y en esa autoridad And in that authority, yo los comisiono. I am commissioning you. Pídeme y te daré por herencia a las Ask me and I will naciones. give as inheritance the nations. ¿Cómo puede un padre entregar una herencia How si no can tiene a nada? father give an inheritance if he has no one? Pero porque nuestro Padre es dueño de todo, But because my Father is the owner of everything, pídeme y te daré por herencia a las ask me naciones. and I will give by inheritance Y the nations. Jesús en lo natural And Jesus in the natural recibió received toda la autoridad. all authority. En lo In espiritual the spiritual, tiene toda he autoridad. has all authority. En esa autoridad And in that authority, nosotros vamos we go porque las naciones nos because the pertenecen. nations belong to Pídeme y us. te daré por It says, herencia a las "Ask me and I will naciones. give the nations as Y inheritance." Filipenses In 2:10 Philippians 2:6, establece la razón. it establishes the reason. Nosotros no somos dueños de las naciones. We are not owners of the Y nations. escúchame la frase, dueños de las naciones, Listen to the phrase owners of the nations, porque somos dueños de las naciones. because we are owners of the Si tú nation. tienes una herencia, tú eres el dueño de esa herencia. If you have an inheritance, you are the owner of ¿O that, no? or not. Tenemos propiedad en las naciones para lo siguiente, We have property of the nations for the following, para que en el nombre de Jesús so that the name of Jesus, se doble toda rodilla every knee will bow, de los que están en los cielos of those who are in heaven y en la tierra and on earth y debajo de la and tierra, under the earth. y toda lengua confiese And every tongue should confess que Jesucristo that Jesus Christ es el Señor, is Lord, para la gloria de to the Dios glory Padre. of God the Father. Las naciones The nations anhelan long que nosotros for us caminemos to walk como dueños de la as tierra, owners of the earth, cuidando nuestra herencia, taking care of our inheritance, trayendo sobre nuestra herencia la bendición del Padre, bringing the blessing of the Father of our inheritance, para que cada uno de so that ellos each one of them pueda reconocer can que recognize Jesucristo es el that Señor, Jesus Christ is the Lord, que Jesucristo es el Rey that Jesus Christ is King, y que no hay otro Dios fuera de and that Él. there's no other God outside of Him. Mi oración por cada uno de My ustedes en prayer esta for each one mañana of you this morning es que puedan tener un corazón para is that you Dios can have a heart for God. y en ese corazón para Dios And in that heart for God, poder amar las you naciones, can love the nations. poder amar cada grupo étnico, You can love every ethnic group. verlos hermosos See como them as son, beautiful as they are, como Dios los creó, as God has created tan them. diferentes de ti, So different from you, pero tan especiales, but so special. tan especiales como So tú. special as you. Hoy podemos estar agradecidos And en we can be Dios thankful today
porque tenemos el derecho, because we have the right, pero también el deber. but also we must. De aprender a convivir en paz, We must learn to live in peace, en armonía, in harmony, respetándonos los unos a los otros. respecting one another. Dice la palabra, teniendo al otro The word en mayor says, estima, having the other person in higher esteem. higher esteem. Así es que mi oración en esta So my mañana prayer this morning es que nosotros como iglesia is that local we as a church, a local church, podamos ser un ejemplo can be an example para las naciones. to the nations. Que no debemos matarnos That we should not kill each other porque no tenemos necesidad de eso. because we don't have that, we don't need to do that. Amén. Amen. Señor, oramos en este momento Father, we pray in this moment para que tu presencia that your presence sea en nuestra vida y en nuestro can corazón. be in our lives and in our hearts. Yo oro, Señor, por nuestros niños I pray for our children de una manera particular, in a particular way para que, Señor, ellos tengan un corazón so that they can have a heart, abierto, an open heart, amplio, a wide heart, que puedan ver that they can see que ellos, Señor, a ellos les pertenece toda la tierra. that all the earth belongs to them. Oro por cada adulto, Señor, I pray for any adult, Señor, para que tu gloria that your glory abra sus can mentes. open their minds. Probablemente, Señor, criados muchos de ellos con una mentalidad de un lugar pequeño. Probably many of them were raised in the mentality of a small Pero yo place. oro, Señor, porque nunca es tarde para But I cambiar. pray, Lord, because it is never too late to change. Y puedas abrir sus mentes y sus And you corazones can open their minds and their hearts para ver a la tierra como tú la to ves. see the earth as you see it. No un lugar Not just a place que va a ser destruido y por eso nos vamos de aquí, that's going to be destroyed, so we're just going to leave here, sino un lugar donde se necesita tu orden, but a place where we need your order, donde se necesita tu gobierno, where we need your governing, donde necesitamos tu amor where we need your love para la gloria de Dios. for the glory of God.